Bueno, regresamos. Esta es la segunda parte de dos videos que usted podrá compartir con nosotros a través de su página en internet, Claro y Oscuro. En binacionalmagazine.com también puede usted encontrarnos y allí estarán estos videos a su disposición. O síganos a través del Facebook a nombre de Rubén Aguilera Martínez, conductor de este programa. Quiero agradecer, antes de continuar, a Berea Visión Los Ángeles por la oportunidad que se nos brinda para poder compartir con ustedes, estimados televidentes, estos editoriales. Regresamos y el punto de esta segunda parte es la lucha política y económica de Norberto y Schulenburg. Estamos hablando en esta rebatinga de imposiciones y rechazo. Surge, vamos a decir, la voracidad del cardenal Norberto Rivera, quien de alguna manera logra desbancar, vamos a decir, en este caso, los intereses de Guillermo, que pues era el que tenía el control absoluto y no podemos olvidar de ser castellanos en los días, digamos, de esta rebatinga. Cómo salieron a relucir muchísimas cuestiones que la sociedad desconocía, como es, digamos, la vida de Playboy que llevaba, digamos, Guillermo Schulenburg, campos de golf, autos, digamos, de lujo, antiguos, autos de lujo, toda una colección, residencias. Estamos hablando de un personaje realmente, pues, que vivía una vida, vamos a decir, envidiable, despampanante, ¿no? Digo, hablamos de un personaje que se enriqueció de una manera brutal al tener el control precisamente de la Basílica de Guadalupe. En esa lucha que se da precisamente entre ellos, viene, vamos a decir, el decaimiento de Schulenburg cuando se atreve, digamos, en un momento dado en una revista a hacer una declaración sobre que pues era un mito, que lamentablemente no era una realidad. Era un símbolo. Castellano, que era un símbolo. Era un símbolo. Pero pasaron 5 años, es lo curioso, que pasaron 5 años para poderlo, vamos a decir, de alguna manera prender, porque hay que tomar en cuenta que en esa época todavía Norberto Rivera no estaba, digamos, como cardenal en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y fue entonces cuando empezó la lucha, digamos, la tentación, vamos a decir, por el control, digamos, de esa mina rica, digamos, que era el Tepeyac, y empieza esa lucha política entre los dos religiosos. Entonces, 5 años después de que hizo esa declaración Schulenburg, se la retoman, aparecen los medios de comunicación que controlaba Norberto Rivera, hace de eso un grande, digamos, escándalo, de tal forma que trasciende a nivel, digamos, internacional, no solamente nacional, sino internacional. Y hay algo que me llama la atención desde Castellanos. ¿Cómo pretendió de alguna manera él despertar, vamos a decir, inadversión entre la filigresía? Estamos hablando los seguidores de la Guadalupana, en despertar una, digamos, inadversión en contra de Schulenburg, para poderlo un poco más, digamos, debilitar, y a final de cuentas tomar el control, que es lo que él perseguía, tomar el control de este atrio y descartar de una vez para siempre, digamos, a Schulenburg. Hay algo, Esther Castellanos, que se da en esa época, y yo creo que va a valer la pena mencionarlo, porque muchos televidentes pudieron haberse enterado solamente por noticias de una manera, digamos, muy superficiales, sobre el grande problema que enfrentó Norberto Rivera en su momento, cuando, teniendo ya el control de la Guadalupana, la vende. O sea, vende los derechos, para mejor especificar, vende los derechos para la comercialización precisamente de la imagen en el extranjero. Se empezó a hablar, digamos, de 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, que pagaron los pues compradores
por ahí está, digamos, el dato. Borsex. Y quienes de alguna forma empezaron a hacer con la imagen, y yo recuerdo que en esa época, Esther Castellanos, cuando se hizo la negociación, yendo, por decir así, a los swap meets o yendo, digamos, a las, en México, vamos a decir, a los tianguis, empezó a darse, digamos, una serie de imágenes del agua guadalupana con todos los colores, sabores, con luces de una forma, de otra. Empezaron a mandarlas por allá de China, digamos, de Taiwán, y era, digamos, una cuestión que corrió, digamos, pero en grande. Se había llevado a cabo el negocio, los explotadores sabían por dónde estaba el dinero y reprodujeron millones y millones, digamos, de este tipo bajo la pasividad, en este caso, de Norberto Rivera. Curioso. Curioso. Destino, coincidencia. Bueno, recordando un poquito sobre lo que fue la lucha de estos hombres, hay que recordar que sale una entrevista perdida en la revista Ixtus. Sí. Entonces, al hacérsele de alguna manera, cuando se hace la entrevista, una de las preguntas es de qué se consideraba de Juan Diego, porque Juan Diego llevaba muchísimos años, había sido postulado para ser canonizado y no se llevaba a cabo después de muchos siglos. Entonces decía él que creer entre una de las respuestas que él dio, pues decía él, Juan Diego es solo un símbolo. Entonces, si algo es un símbolo es porque no tiene una representación, no es lo real, es algo nada más representativo. Entraron en muchas polémicas, esa fue una de las contestaciones que dio, y en lo que muchos estudiosos llegaron a, muchos pensantes, otros no tan fanáticos, porque los fanáticos se encolerizaron y muchos quisieron que hasta la Inquisición volviera a aplicársele a él, ¿no? Sí, o sea, si hubieran podido, lo hubieran quemado allá afuera del Palacio Nacional y en la hoguera. O al menos afuera de la Basílica, ¿no? Pues sí, están cerquitas. Y recuerdo por lo siguiente, porque dijo, es un símbolo. La pregunta de muchos fue, ¿cómo es posible que el principal testigo de la aparición de semejante portento sea considerado un símbolo? Si él es un símbolo, quiere decir que la aparición jamás existió. Sí. Fíjate, permíteme hacer una observación nada más, porque tocas un tema en donde Joaquín Juárez Ubaldo, precisamente, de quien se habló al principio, nos comentaba precisamente en uno de los encuentros que se llevaron a cabo en la ciudad de Veracruz, sobre que en una de las visitas de Juan Pablo II, él tuvo, digamos, el valor de haberle... En su primera visita. De haberle enfrentado y haberle dicho que no fuera, digamos, a canonizar, vamos a decir, al indio, que no fuera a dar por válida su existencia, porque de otra forma iba, digamos, a ser, digamos, cómplice, digamos, de un fraude, de una mentira, ¿no? Y quiero a esto agregar, porque esto es importante. Dentro de esa lucha que se dio posteriormente, cuando hablas tú del indio, para poder llevar a cabo este negocio del que estamos hablando, tuvo que encontrar los orígenes, en este caso, del indio. Norberto Rivera tuvo que encontrar los orígenes de la existencia, vamos a decir, del indio. Porque hasta ese entonces, nadie sabía realmente nada del indio, simplemente que por ahí apareció y que... No le quiero contradecir, pero sí había nociones. Sí hay documentos, no soy aparicionista, pero sí hay documentos que narran ciertos episodios de su vida. Y estamos hablando de documentos que aparecen 117 años después de la supuesta aparición. Pero aquí es donde entra donde si se hace un análisis serio, nos vamos a dar cuenta de las incongruencias, porque mientras en ciertos detalles el indio en las apariciones, la Estrella de México, todo lo que los libros que hayan
sido escritos, todas las apologías que hayan sido escritas respecto al caso de la aparición, lo mencionan Fusión Deportiva, entrevistas en los mejores eventos, deportes extremos, béisbol de las grandes ligas, automovilismo, todo esto y más, sábados y domingos a las 5 de la tarde, a través de Fusión Deportiva. Panorama Deportivo en Facebook. Te invitamos a visitar nuestra página en www.facebook.com/Panorama Deportivo para estar al día con toda la información de tu deporte favorito, entrevistas y resultados. Déjanos tus comentarios, tus saludos. Estamos en www.facebook.com/Panorama Deportivo. Síguenos en vivo todos los domingos de 8 a 9 de la noche. Panorama Deportivo, lo que tú quieres ver. Cuando me da un ataque de asma, siento miedo. A veces mis padres me tienen que llevar de emergencia al hospital. Me siento como un pez en agua. Ya sabe cómo reaccionar a sus ataques de asma. Aquí está cómo prevenirlos. Llame al 1-866-NO-ATTACKS. En el internet visite www.noattacks.org o consulte a su médico. Porque inclusive, solo un ataque es demasiado. Bueno, regresamos, tuvimos por ahí una pequeña falla técnica, estamos una vez más con usted, estimado televidente. Continuamos con lo que nuestra historiadora nos está comentando precisamente sobre el indio Mazahual. Quiero nada más hacer una pequeña observación, castellanos. Cuando hablamos de este indio que de alguna forma aparece de una manera muy rara, digamos, dentro de la historia, pero aparece con una característica. Cuando yo digo de lo que Norberto Rivera en su momento realiza, estoy hablando de un indio totalmente desconocido, porque independientemente de no haber tenido razón de él, cuáles eran sus familiares, a qué lugar pertenecía, qué ciudad, qué pueblo en México vivía, al no tener, digamos, datos exactos de él, se reinventa lo que viene siendo el Juan Diego, que se beatifica en su momento, pero estamos hablando de alguien quien le encuentra no solamente una familia, digamos, principesca, porque hay que tomar en cuenta que aquel que nosotros conocimos y que vagamente en la historia, el Mazahual, que de alguna manera se nos dio a conocer, pues aparece, lo hemos mencionado ya en alguna ocasión, con una barba muy rala. Parece réplica de Cortés. Muy rala, realmente. Para mí, digamos, y lo digo con respeto, ¿no? Pero se conocen allá en las barriadas, allá en México, por aquellos lugares de Xochimilco, por donde se le fue a encontrar, digamos, el lugar a este indígena. Se conoce gente que le gusta mucho el pulque, ¿no? Entonces ve uno, digamos, a esta gente casi lampiña, con un pelito por aquí y por allá, algo parecido a lo que se dio con el indio que nosotros conocíamos en la historia, pero que le encuentra, vamos a decir en su momento, Norberto Rivera, una familia principesca, le encuentra un hogar, le encuentra, vamos a decir, un nuevo look, porque ese indio que conocimos nosotros totalmente es diferente al que vienen en su momento a canonizar. Ahora, continúa una vez más hecha la observación con lo que nos estabas comentando. Bueno, volviendo un poquito a lo que era el tema, no sé en qué momento nos hayamos quedado, el audio, porque sí, es un programa completamente en vivo. Así es. Y estas cosas pueden pasar. Estamos retomándolo. Schulenberg pone en duda la existencia del testigo, de uno de los testigos principales de la aparición, Juan Diego. Sí. Usted mencionaba de que no había datos, ¿no? Sí existen dentro de las muchas apologías que se han hecho,
al transcurso de los siglos, que nos hablan de un indígena de orígenes muy humildes. Así es. Que inclusive hasta el lugar de donde vivía y a donde se dirigía marcaban distancias en las primeras obras que aparecen. Ya aparecieron, así es. Los supuestos testamentos que dejó por ahí algunas indígenas, los testimonios de algunos ancianos, es lo que hay en referencia. Ahora sí, lo que la gente contaba. Sí. Pero conforme pasan los siglos, en cada siglo, Sí. que se levanta también un apologista, pasa otra cosa. Una Como versión se diferente. dan cuenta de las incongruencias, y decía Joaquín Iscarbalceta, al respecto de la aparición, si era un hecho verdadero, no necesitaba tantas apologías. ¿Para qué? ¿Para qué? Si era algo verdadero. Y se han escrito tantas para tratar de justificar lo injustificable. Pues hay que enmendar, ¿no? De alguna forma lo que han hecho ellos es enmendar Bueno, lo que aquellos dejaron, digamos, en el vacío, ¿no? usted en una de las cabezas de su editorial dice, no apto para fanáticos. Así es. Porque el que no es fanático se va a dar investigar cuenta, y va a estudiar. Así como es. yo cuando yo fui niña y en las imágenes que tenía mi abuela, imágenes muy antiguas, Sí. y la recuerdo porque dice mi mamá, mi abuela era originaria de Michoacán. Lástima que no pudimos encontrar esa imagen. Pero en la casa de Morelos, de María Morelos y Pavón, en la casa donde él nació, en Michoacán, Y en el museo. creo que es una casa museo, no he Así tenido es. la oportunidad de Ahí visitarla, apareció. pero el doctor Rodríguez, el doctor Luis Rodríguez, al así que usted es. conoció, Ujú. precisamente pensando en lo que algún clérigo Lo que iba a venir. tomó y notariado una de las fotografías, porque en la casa de este personaje de la independencia, que también fue clérigo, había una imagen parecida a la que vimos al principio, una imagen donde la Virgen de Guadalupe es blanca, está coronada, y casi todas las imágenes que yo he visto precisamente de Juan Diego son muy distintas al Juan Diego que ahora conocemos. Sí. Digo, yo lo observaba de niña porque mi abuela tiene de hecho una que se conserva en la casa de mi abuela, que tiene la imagen yo creo más de 60 años. Y el indio no tiene nada que ver con él. Y fue algo que yo vi por muchos años, ¿verdad?, en su casa. Así es. Entonces, cuando vemos esta disputa que hay de Schulenberg, que de ahí se agarra el cardenal, hace esto. Dice él, es un símbolo. Y luego añade otra cosa. Creer en la guadalupana no es un dogma. Entiéndase por dogma que los dogmas son cosas que se tienen que creer para poder pertenecer y para poder salvarse dentro de lo que es la creencia en la Iglesia Católica. De otra manera no puede haber salvación. Y si dice él, no es dogma, o sea, no es necesario creer en la Virgen de Guadalupe, en otras palabras, para salvarse, ¿cómo lo puede decir eso? ¿Cómo lo pudo haber dicho? El que era responsable del santuario más importante, bueno, idolatrario, dijo Eleazar Romero. ¿Cómo iba a decirlo eso? El que era el responsable y que llevaba muchísimas décadas. Y sobre todo por tratarse de la supuesta madre de los mexicanos. Bueno, de forma, ahí entra otra cosa. Me voy a ir más allá de la madre de los mexicanos. Acordémonos que es Santa María de Guadalupe. Sí. De la misma Madre de Dios. Es decir, que no era necesario, cuando hay un dogma que la declara. Así es. Con virginidad perpetua. Hasta con virginidad, del año 431, de que la declara en Éfeso como Madre de Dios. ¿Cómo es posible que él, que tiene tanto conocimiento, haya podido declarar eso? ¿No? Una declaración minimice, no, sí, decir, ¿no?, que no era dogma. Para entonces, algo tan importante. Exactamente. Se viene una ola de críticas. Era la entrevista desaparecida. Sí. En mi vida llegué yo a oír en los años 90 de la revista Ixtus hasta que salió publicado. Así fue. Lógico que el cardenal Rivera es muy astuto. Sí. Lo que tiene de fellito lo tiene de astuto. De ahí se aprovecha y saca. Y vaya. Y vaya que sí le sacó provecho. Que sí ha sabido hacer que sí la supo hacer. Porque hizo otra cosa. Sí. Bueno,
Una vez que lo exhibió y que salieron los detalles de su vida privada, como que se le acusó de racista por ser de origen alemán, se le acusó de que despreciaba al indígena porque él tenía una idea, era eurocéntrico, de que cómo podía hacer eso contra la madre de los mexicanos, como si era patrimonio de los mexicanos y de América y del mundo, todo lo que él llegó a decir en los años 90, precisamente al cumplirse un siglo de la coronación de la Virgen. Por eso decía lo que declaraba el doctor Daniel Núñez Ábalos. Decía, parece curioso que al final de cada siglo se dé este tipo de situación. Así es. Pasa esto y llega él y no, pues como el defensor de esta aparición, de este milagro. Se ha llegado a considerar como patrimonio nacional, patrimonio de los mexicanos. Bueno, de hecho así lo tienen. Bueno, y qué poca vergüenza, por no usar otra palabra, por respeto al público, qué poca vergüenza de haber vendido la madre de los mexicanos a los chinos. Entonces, a lo mejor en este caso, no sé, el que no tenía... El huerfanito era él, ¿verdad? Diciéndolo de esa manera. Diciéndolo de esa forma. Ahora, perdón, pero yendo a esto, hace este negocio que después le explotan la cara porque es conocido. Defienden luego lo que es la canonización. Así es. A como de lugar, hay revistas... La sacó adelante. La sacaron, Monseñor Salazar, después salieron los códigos de Escalada, el libro de Escalada, que también, este padre jesuita que la defendía. Y cambia... Hablando respecto solamente en lo que es a Juan Diego, cambia la historia, se cambia su biografía. En las primeras, y lo declaró Juan Pablo II en una de sus visitas, indio macehual, de acuerdo a la información que él se le había dado. Indio macehual. ¿Quiénes eran los macehuales? Los macehuales eran los indios más pobres en el estrato social, eran los más amolados, eran los de abajo. Cuando se le va a canonizar, se le dice que es hasta descendiente de Nezahualcóyotl. Hágame usted el favor. Que tenía un palacio. Lo sacó príncipe. No, o sea, descendiente de príncipe. ¿No? Que para mi gusto se me hace muy atrevido, porque en todo caso lo está, ante los mismos indígenas, lo está poniendo como un traidor, porque cambió de camisa. Bueno, cambió de camiseta. Y de hecho, esto fue exactamente lo que Ahora, hizo. hay otra cosa. Se cambian las fechas de su bautismo. Y aquí es donde entran las incongruencias. ¿Cómo es posible que haya sido bautizado 10 años antes de que llegaran a la Ciudad de México los españoles? Si le dio un nuevo look Castellanos, tenía que... Todas esas incongruencias que después salieron, que era bautizado. ¿Cuándo se bautizó Juan Diego? Aquí está el acta de bautismo. Pero resulta que se bautiza 10 años antes. Si la conquista fue por los años de 1521, 1525... ¿Y qué es lo que acontece? Que tiene 10 años cuando ni siquiera andaban por Yucatán todavía los españoles. Es increíble. Y luego todavía lo declara como padre de la mexicanidad. Fíjate que lástima el tiempo, Esther Castellanos, se nos ha ido. Lo que quisiera, para cerrar, digamos, esta segunda parte para nuestros televidentes, mientras el fanatismo y la ignorancia predominen, el clero tendrá el control y la sumisión de una sociedad. Hablar de la historia, el mito y todo el proceso de validación y corruptelas pudiera ser irrelevante e intrascendental para una sociedad politeísta que por su naturaleza ha aceptado, ha creído pie juntillas en las fábulas, en las apariciones, en las leyendas, en los mitos y en la mentira, aún en la conciencia de que sus orígenes sean de maldición y que sus guías espirituales disfruten libertinamente de los beneficios que produce este concepto religioso. Qué lástima realmente para nuestros compatriotas seguir todavía subyugados dentro de imposiciones religiosas que a través de los siglos ha quedado demostrada no concuerdan entre sí. No es, por lo tanto, un evento divino lo que nos tratan de presentar como de Dios, y menos
todo lo que viene después de ello. Presentarla como una madre, la madre de Dios. Y esto lo quisiéramos tratar en otro tema, en donde hablaremos de lo que las culturas precisamente europeas han establecido dentro de los cultos del politeísmo. Y vamos a darnos cuenta que esto no es nuevo. Se practicó, digamos, en Babilonia, se practicó en Egipto, se ha practicado, digamos, en la India, se ha practicado en la misma China, en donde millones y millones entre los hindúes, millones de dioses y diosas, con una madre siempre por delante y un hijo por atrás, han estado prevaleciendo a través de los siglos. México no fue la excepción y es una lástima que estemos sumidos en esta misma degradación. Ha sido un placer compartir con ustedes, estimado televidente, y los esperamos para otro programa de Claro y Oscuro. Pásenla bonito en esta ocasión en compañía de su familia.